Hola a todos, nosotros les vamos a hablar de la esquizofrenia. Esta patología se puede presentar con varios síntomas que se pueden dividir en tres. Tenemos los síntomas positivos, en los cuales vemos alucinaciones, delirios y desorganización del comportamiento y del pensamiento. Podemos tener síntomas negativos en los que vemos disminución de la expresividad, falta de afecto, apatía, anedonia y falta de energía. O también síntomas cognitivos, en los que vemos deficiencias de la atención, función ejecutiva y memoria del trabajo, que pueden llevar a una actuación deficiente tanto en la escuela como en el trabajo. Para el diagnóstico, según la DSM-5, se necesitan dos o más de los siguientes síntomas: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico, y síntomas negativos, los cuales deben durar al menos un mes y tener al menos uno de los tres primeros síntomas. Aunque se desconoce la fisiopatología, existe evidencia considerable que sugiere que la esquizofrenia procede de una interacción compleja entre los genes y el medio ambiente, lo que produce una interrupción del circuito neural y la función del sistema de neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores más afectados es el de la dopamina, entonces vamos a revisar la hipótesis dopaminérgica. Durante la neurotransmisión se libera la dopamina y actúa sobre 5 tipos de receptores postsinápticos. Las 4 vías de la dopamina en el cerebro son la vía mesolímbica, que va desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, relacionada con el placer, la recompensa y la agresión. La vía mesocortical, que va desde el área tegmental ventral hasta la corteza prefrontal y regulan la cognición, el funcionamiento ejecutivo, emociones y el afecto. La vía nigroestriatal, que se proyecta desde las neuronas dopaminérgicas, la sustancia negra, hacia los ganglios basales o el cuerpo estriado, media los movimientos motores, y la vía tuberoinfundibular, que va desde el hipotálamo hasta la hipófisis anterior e inhibe la liberación de la prolactina. En esquizofrenia, la evidencia apunta a que hay un aumento de actividad dopaminérgica en el cerebro, siendo afectadas sobre todo las vías mesolímbicas, que producen síntomas positivos, y mesocortical, que es responsable de los síntomas negativos. Ahora les voy a hablar de la hipótesis glutamatérgica. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y además es el más abundante. Durante la neurotransmisión se va a liberar glutamato y va a actuar sobre dos tipos de receptores. Tenemos los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos, entre los más comunes, tenemos los de NMDA, que van a contribuir en la plasticidad sináptica, los de AMPA y los de kainato. En esquizofrenia hay la hipótesis de que hay una hipofunción del receptor de glutamato de N-metildeaspartato o NMDA, y esto contribuye a la fisiopatología de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Las interneuronas GABAérgicas son importantes para la regulación de la función cortical prefrontal a través de su modulación de células piramidales glutamatérgicas. Varias líneas de evidencia sugieren que las interneuronas son disfuncionales en las personas con esquizofrenia, por lo que hay una menor expresión de GABA. Hay anormalidades sutiles en el balance de GABA y glutamato que explicarían los defectos de la conexión, conducta social y coordinación motora reportados en las etapas psicóticas de la esquizofrenia. Algunos estudios que incluyen a personas con síndromes prodrómicos o con un primer episodio de psicosis han mostrado reducciones en los volúmenes de la materia gris en múltiples regiones del cerebro, incluidos los lóbulos temporal y prefrontal, y estos cambios se han visto que son dinámicos y que pueden diferir de lo que se observa en personas con formas crónicas de la enfermedad. Entre la farmacología de esquizofrenia tenemos como primera línea los antipsicóticos, que controlan la psicosis y la sintomatología. Hay varios tipos, pero todos disminuyen la neurotransmisión dopaminérgica por antagonismo de dos, tanto los de primera o segunda generación, o por agonismo parcial como aripiprazol. Ahora vamos a hablar de los antipsicóticos típicos o de primera generación. Estos son antagonistas de la dopamina en las 4 vías dopaminérgicas, bloqueando los receptores de 2 de dopamina de la neurona postsináptica. Y también tienen acción de bloqueo noradrenérgico, colinérgico M1 e histaminérgico, calmando el sistema de dopamina en el cerebro, bajando solo los síntomas positivos como ilusiones y alucinaciones. Entre los efectos adversos hay varios síntomas extrapiramidales, ya que bloquean muchos tipos de receptores, como la boca seca, la constipación, retención urinaria, sedación, hipotensión ortostática, prolongación QT, amenorrea, galactorrea, impotencia y discinesia tardía. Se suelen usar en pacientes con sintomatología aguda que necesitan un alivio rápido. Ahora les voy a hablar de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, que son los de elección actualmente. Estos van a bloquear los receptores de dopamina 2, pero también van a ser antagonistas del receptor de serotonina 5-HT2A, a diferencia de los anteriores, y van a ser antagonistas de estos receptores de serotonina con una muy alta afinidad, y van a tener una menor afinidad para los receptores de 2. Además, se van a asociar muy rápido de estos, lo que explicaría por qué tenemos un menor riesgo para los síntomas extrapiramidales. Además, algunos son antagonistas 5-HT1A, que aumenta la liberación de dopamina en la corteza prefrontal y va a reducir la liberación de glutamato. Son importantes porque también van a reducir los síntomas negativos y van a tener menos efectos extrapiramidales, pero tenemos efectos como ganancia de peso, síndrome metabólico, mareos, ansiedad, sedación y prolongación QT. Si existe resistencia al tratamiento con síntomas positivos persistentes y ya se dio el antipsicótico por más de 6 semanas, o riesgo de suicidio persistente, se puede dar clozapina, pero hay riesgos de granulocitosis, por lo que es importante una constante monitorización.